¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Yoxan Berumen y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Cuántos cuentos cuentas. El día de hoy continuaremos con la novela de Estudio en Escarlata de Sherlock Holmes, la primera novela de Sherlock Holmes escrita por Sir Arthur Conan Doyle. Hoy leeremos el capítulo 6. Si ustedes recuerdan, en el capítulo anterior, nuestro protagonista fue burlado por uno de los ayudantes del asesino, quien fue a recuperar un anillo que tenía en su posesión Sherlock y que había perdido en la escena del crimen. Entonces, vamos a continuar con esta historia, con el capítulo número 6, y dice así. Capítulo 6. Tobias Gregson muestra qué puede hacer. Todos los artículos del día siguiente estaban llenos del misterio de Brixton, como lo llamaron. Cada uno tenía un largo relato del asunto y algunos incluso tenían líderes. Había cierta información en ellos que era nueva para mí. Aún conservo en mi álbum numerosos recortes y extractos relacionados con el caso. Aquí hay una condensación de algunos de ellos. El Daily Telegraph señaló que en la historia del crimen rara vez ha habido una tragedia que presenta rasgos más extraños. El nombre alemán de la víctima, la ausencia de cualquier otro motivo y la siniestra inscripción en la pared, todo apuntaba a su perpetración por refugiados políticos y revolucionarios. Los socialistas tenían muchas ramas en Estados Unidos y los fallecidos, sin duda, habían infringido sus leyes no escritas y habían sido perseguidos por ellos. Después de aludir a la ligera de Beckmembridge, el Aqua Fontana, Carbonari, a la marquesa de Brie-Willers, a la teoría darwiniana, a los principios de Malthus y a los asesinatos de Ratcliffe Highway, el artículo concluyó amonestando al gobierno y abogando por una vigilancia más cuidadosa sobre los extranjeros en Inglaterra. El Standard comentó sobre el hecho de que este tipo de atropellos ilegales se producían habitualmente bajo una administración liberal. Había sugerido, había surgido de la inquietud de las mentes de las masas y el consiguiente debilitamiento de toda autoridad. El fallecido era un señor norteamericano que residía desde hacía algunas semanas en la ciudad y que se había alojado en la pensión de la señora Carpenter. En sus viajes estuvo acompañado por su secretario privado, el señor Joffet Stangerson. Los dos se despidieron de su casera el martes 4 del mes y partieron a la estación de Euston con la intención de tomar el expreso de Liverpool. Posteriormente fueron vistos juntos en la plataforma. No se sabe nada más de ellos hasta que, según consta, se descubrió el cuerpo del señor Drever en una casa vacía en Brixton Road, a muchas millas de Euston. ¿Cómo llegó ahí o cómo se encontró con su destino? Son cuestiones que todavía están envueltas en el misterio. Tampoco se sabe nada del paradero del señor Stangerson. Nos complace saber que el señor Lestrade y el señor Gregson de Scotland Yard están involucrados en el caso y se anticipa con confianza que estos reconocidos oficiales aclararán rápidamente el asunto. El Daily News observó que no había duda de que el crimen era político. El despotismo y el odio al liberalismo que animaron a los gobiernos continentales habían tenido el efecto de llevar a nuestras costas un número de hombres que podrían haber sido excelentes ciudadanos, si no se hubieran amargado por el recuerdo de todo lo que habían sufrido. Entre estos hombres existía un estricto código de honor y toda infracción se castigaba con la muerte. Debería hacerse todo lo posible por encontrar al secretario, Stangerson, y asegurar algunos detalles de los hábitos del difunto. Se había logrado un gran paso con el descubrimiento de la dirección de la casa en la que se había alojado.
resultado que se debía por completo a la agudeza y energía del señor Gregson de Scotland Yard. Sherlock Holmes y yo leímos estos avisos juntos durante el desayuno, pero solo parecieron proporcionarle una considerable diversión al asunto. Le dije que, pase lo que pase, Lestrade y Gregson seguramente se quedarán con el crédito, comentó Holmes. Bueno, pero eso depende de cómo resulte, ¿no? Le dije. Eso no importa en lo más mínimo. Si el hombre es atrapado, será causa de sus esfuerzos. Si se escapa, será a pesar de sus esfuerzos. Yo gano cara y usted pierde. Hagan lo que hagan, tendrán seguidores. ¿Qué diablos es esto? Exclamé, porque en ese momento se oyó el repiqueteo de muchos pasos en el vestíbulo y en las escaleras, acompañado de expresiones audibles de disgusto por parte de nuestra casera. En la división de Baker Street de la policía de detectives, dijo mi compañero con gravedad. Mientras hablaba, entró corriendo en la habitación media docena de jovenzuelos callejeros más sucios y andrajosos que jamás había visto. Atención, dijo Holmes en un tono brusco, y los 6 sucios sinvergüenzas formaron una fila como tantas estatuillas de mala reputación. En el futuro, enviarán a Wiggins solo para informar y el resto de ustedes debe esperar en la calle. ¿Lo has encontrado, Wiggins? No, señor, no lo hemos hecho, dijo uno de los jóvenes. Difícilmente esperaba que lo hicieras. Debes continuar hasta que lo hagas. Aquí está su salario, dijo Holmes y les dio a cada uno un chelín. Ahora váyanse y vuelve con mejor informe la próxima vez. Hizo un gesto con la mano y se alejaron corriendo escaleras abajo como tantas ratas. Al momento siguiente oímos sus voces estridentes en la calle. Hay más trabajo en uno de esos pequeños mendigos que en una docena de miembros de la fuerza, comentó Holmes. La mera visión de una persona de aspecto oficial sella los labios de los hombres. Estos jóvenes, sin embargo, van a todas partes y escuchan todo. También son tan afilados como agujas. Todo lo que requieren es un poco de organización. ¿Está usando estos chicos en este caso de Brixton? Pregunté. Sí, hay un punto que deseo esclarecer. Es solo una cuestión de tiempo, pero ahora vamos a escuchar algunas noticias con algo de veneno. Mire, ahí viene Gregson bajando por el camino con la presunción escrita en cada rasgo de su rostro. Seguramente viene hacia nosotros. Lo sé. Sí, mire, se está deteniendo. Se oyó un repique violento en el timbre y a los pocos segundos el detective rubio subió las escaleras de 3 en 3 e irrumpió en nuestra sala de estar. Mi querido amigo, gritó retorciendo la mano insensible de Holmes. Felicíteme. Lo he dejado todo tan claro como el día. Con estas palabras me pareció ver una sombra de ansiedad que atravesaba el expresivo rostro de mi compañero. ¿Quiere decir que está en el camino correcto? Preguntó Holmes. ¿El camino correcto, señor? Tenemos al hombre bajo llave. ¿Y cuál es su nombre? Arthur Carpenter, subteniente de la Armada de Su Majestad, exclamó Gregson pomposantemente, frotándose las gordas manos e inflando el pecho. Sherlock Holmes dio un suspiro de alivio y se relajó con una sonrisa. Entonces dijo: tome asiento y pruebe uno de estos puros. Estamos ansiosos de saber cómo lo logró. ¿Quiere un whisky con agua? Bueno, no me negaré a eso, respondió el detective. Los tremendos esfuerzos por los que he pasado durante los últimos días me han agotado. No tanto el esfuerzo corporal, como comprenderá.
sino la tensión mental. Apreciará lo que he hecho, señor Holmes, porque ambos trabajamos con el cerebro. Me hace demasiado honor, dijo Holmes con gravedad. Escuchemos cómo llegó a este resultado tan gratificante. El detective se sentó en el sillón y dio una calada complaciente a su puro. De repente se dio una palmada en el muslo en un gesto de diversión y gritó. Lo divertido es que ese tonto del Lestrade, que se cree tan inteligente, se ha equivocado por completo. Va tras el secretario, Stangerson, que no tuvo nada que ver con el crimen y no tengo ninguna duda de que ya lo ha arrestado. La idea le hizo tanta gracia a Gregson que se rió hasta ahogarse. ¿Y cómo obtuvo usted su pista? Le pregunté. Oh, pero claro que se lo contaré todo, señor Watson. Esto es estrictamente entre nosotros. Bien, la primera dificultad con la que tuvimos que enfrentarnos fue el descubrimiento de los antecedentes de este estadounidense. Algunas personas habrían esperado hasta que se respondieran sus anuncios o hasta que las partes se presentaran y ofrecieran información por voluntad propia. Pero esa no es la forma de trabajar de Tobias Gregson. ¿Se acuerda del sombrero al lado del cuerpo? Sí, claro, dijo Holmes, con la marca John Underwood and Sons, 129 Camberwell Road. Gregson parecía bastante cabizbajo y dijo, vaya, no tenía ni idea de que se había dado cuenta de eso. ¿Ha estado ahí? No, dijo Holmes. Ah, exclamó Gregson con una voz aliviada. Nunca debe descuidar una oportunidad por pequeña que parezca. Para una gran mente, nada es pequeño, comentó Holmes sentenciosamente. Bueno, pues fui a Underwood y pregunté si habían vendido un sombrero de ese tamaño y descripción. Miraron sus libros y lo encontró de inmediato. Le había enviado el sombrero a un tal señor Trevor que residía en el internado de Carpenter. Así que llegué a su dirección. Oh, inteligente, muy inteligente, murmuró Sherlock Holmes. A continuación, visité a la Madame Carpenter, continuó el detective. La encontré muy pálida y angustiada. Su hija también estaba en la habitación. Es una chica extraordinariamente buena. Tenía los ojos enrojecidos y le temblaban los labios cuando le hablé. Eso no pasó desapercibido. Empecé a percibir un olor a rata. Usted conoce esa sensación, señor Holmes, cuando encuentra el aroma correcto. Aparece una especie de estremecimiento en sus nervios. Entonces le pregunté, ¿ha oído hablar de la misteriosa muerte de su huésped, el señor Enoch J. Trevor, de Cleveland? Y entonces la madre asintió. No parecía capaz de pronunciar una palabra, y la hija rompió a llorar. Sentí más que nunca que estas personas sabían algo del asunto. ¿A qué hora salió el señor Trevor de su casa para tomar el tren? Le pregunté, y ella respondió tragando saliva. A las 8 en punto. Su secretario, el señor Stangerson, dijo que había dos trenes, uno a las 9:15 y otro a las 11. Debía tomar el primero. Cuestioné de nuevo, ¿y fue eso lo último que supo de él? Entonces un cambio terrible se produjo en el rostro de la mujer cuando terminé la pregunta. Sus rasgos se pusieron perfectamente lívidos. Pasaron algunos segundos antes de que pudiera pronunciar la única palabra. "Eh, sí". Y cuando lo hizo fue en un tono ronco y poco natural. Hubo un momento de silencio y luego la hija habló con una voz tranquila y clara. Madre, nada bueno puede resultar de la falsedad. Seamos francas con este caballero.
Sí volvimos a ver al señor Drever. Enseguida gritó la señora Carpenter, levantando las manos y hundiéndose en su silla. Dios te perdone, has asesinado a tu hermano. A lo que la chica respondió con firmeza. Arthur preferiría que dijéramos la verdad. Será mejor que me lo cuente todo ahora. Las confesiones a medias son peores. Además, no sabe todo lo que sabemos de él, le dije yo. En ese momento la madre gritó, primero hacia su hija y luego hacia mí. Cargarás con tu conciencia, Alice. Le diré todo, señor. No piense que mi agitación a favor de mi hijo surge de algún temor de que él haya tenido algo que ver en este terrible asunto. Es absolutamente inocente de ello. Sin embargo, temo que a sus ojos y a los de los demás puede parecer sospechoso, aunque eso es de seguro imposible. Su gran carácter, su profesión, sus antecedentes lo prohibirían. Y yo le respondí, la mejor forma es aclarar los hechos. Puede estar segura de que, si su hijo es inocente, no será peor hacerlo. Enseguida la señora continuó, tal vez, Alice, será mejor que nos deje solos. Bien, señor, no tenía intención de contarle todo esto, pero como mi pobre hija lo ha revelado, no tengo otra alternativa. Una vez que haya decidido hablar, se lo contaré todo sin omitir ningún particular. A lo que le respondí que era lo más sabio que podía hacer, y ella prosiguió. El señor Drever llevaba con nosotros casi 3 semanas, él y su secretario, el señor Stangerson. Habían estado viajando por el continente. Noté una etiqueta de Copenhague en cada uno de sus baúles, como mostrando que eso sería su último destino. Stangerson era un hombre tranquilo y reservado, pero su jefe, lamento decirlo, era muy distinto. Era tosco en sus hábitos y brutal en sus formas. La misma noche de su llegada se puso mucho peor por la bebida y de hecho, después de las 12 del día, se podía decir que casi nunca estaba sobrio. Sus modales hacia las sirvientas eran asquerosos, libres y llanos. Lo peor de todo es que con rapidez asumió la misma actitud hacia mi hija, Alice, y le habló más de una vez de una manera que, por fortuna, ella es demasiado inocente para entender. En una ocasión la tomó en sus brazos y la abrazó, un ultraje que hizo que su propio secretario le reprochara su conducta poco caballerosa. Y yo le pregunté, pero ¿por qué soporto todo esto? Supongo que puede deshacerse de sus huéspedes cuando lo desee, ¿no? La señora Carpenter se sonrojó ante mi pertinente pregunta y repuso, ojalá le hubiera echado el mismo día que vino, pero fue una tentación punzante. Pagaban 1 libra al día a cada uno, 14 libras a la semana, y esta es la temporada baja. Soy viuda y mi hijo de la marina me ha costado mucho. Acepté por no perder el dinero. Actué de la mejor manera. Sin embargo, esto último fue demasiado y le di aviso de que se fuera. Esa fue la razón de su partida y mi corazón se iluminó cuando lo vi alejarse. Mi hijo está de licencia hasta hace poco tiempo, pero no le dije nada de lo sucedido porque su temperamento es violento y le tiene mucho cariño a su hermana. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, una carga pareció quitarse de mi mente. Por desgracia, en menos de 1 hora sonó el timbre y supe que el señor Trevor había regresado. Estaba muy emocionado y era claro que peor por la bebida. Se abrió camino hacia la habitación donde yo estaba sentada con mi hija e hizo un comentario incoherente sobre haber perdido el tren. Luego se volvió hacia Alice y, frente a mi cara, le propuso que se fuera con él. Le dijo, eres mayor de edad y no hay ninguna ley que te detenga. Tengo dinero suficiente y de sobra. No te preocupes por dejar a la vieja aquí.
Ven conmigo ahora mismo, vivirás como una princesa. La pobre Alice estaba tan asustada que se apartó enseguida de él, pero éste la agarró de la muñeca y trató de llevarla hacia la puerta. Yo grité y en ese momento mi hijo Arthur entró en la habitación. Lo que pasó entonces no lo sé. Escuché ruidos fuertes, confusos, el sonido de una pelea. Estaba demasiado aterrorizada como para levantar la cabeza. Cuando miré hacia arriba, vi a Arthur parado en la puerta riendo, con un palo en la mano y dijo, bueno, creo que este tipo no nos vuelva a molestar. Iré tras él y veré qué hace. Con esas palabras se quitó el sombrero y echó a andar a la calle. A la mañana siguiente nos enteramos de la misteriosa muerte del señor Drever. Esta declaración salió de los labios de la señora Carpenter, con muchos jadeos y pausas. A veces hablaba tan bajo que apenas podía captar las palabras. Sin embargo, tomé notas taquigráficas de todo lo que dijo, para que no haya posibilidad de alguna equivocación. Mm, es bastante emocionante, dijo Sherlock Holmes con un bostezo. Bueno, ¿y qué sucedió después? Cuando la señora Carpenter hizo una pausa, continuó el detective, y que todo el caso dependía de un solo punto. Mirándola con forma que siempre encontré efectiva con las mujeres, le pregunté a qué hora regresó su hijo y ella respondió, no lo sé, tiene llave de la puerta y entró él mismo. Y continué con mi interrogatorio. Después de que se fue a la cama, y ella lo afirmó, entonces yo continué, ¿a qué hora se fue a la cama? Alrededor de las 11, respondió. Así que su hijo se fue al menos 2 horas, posiblemente 4 o 5. Continué preguntando y ella afirmó esto. Entonces proseguí. ¿Qué estuvo haciendo durante ese tiempo? Ella se puso pálida hasta los labios y respondió, no lo sé. Por supuesto que después de eso no hubo nada más que hacer. Descubrí dónde estaba el teniente Carpenter de la Marina, llevé conmigo 2 oficiales y lo arresté. Cuando lo toqué en el hombro y le advertí que viniera en silencio con nosotros, nos respondió con audacia como el bronce. Supongo que me arrestan por estar involucrado en la muerte de ese sinvergüenza Drever. Nosotros no le habíamos dicho nada al respecto, por lo que su alusión tenía un aspecto de lo más sospechoso. "Mm, mucho", dijo Holmes. Todavía llevaba consigo el pesado bastón que la madre describió que tenía cuando siguió a Drever. Era un garrote de roble robusto, agregó Gregson. Entonces, ¿cuál es su teoría, detective? Bien, mi teoría es que siguió a Drever hasta Brixton Road. Ahí surgió un nuevo altercado entre ellos, en el cual Drever recibió un golpe del garrote en la boca del estómago, tal vez lo que lo mató sin dejar huella. La noche estaba tan húmeda que no había nadie, por lo que Carpenter arrastró el cuerpo de su víctima hasta la casa vacía. En cuanto a la vela, la sangre, la escritura en la pared y el anillo pueden ser tan solo trucos para conducir a la policía tras la pista equivocada. Oh, ok, bien hecho, dijo Holmes con voz alentadora. De verdad, Gregson, de verdad que lo estás haciendo bien. Ya haremos algo para usted. Me enorgullezco de haberlo logrado con bastante pulcritud, respondió el detective con orgullo. El joven ofreció por voluntad propia una declaración, en la que dijo que después de seguir un tiempo a Drever, éste lo notó y tomó un taxi para alejarse de él. De camino a casa se encontró con un antiguo compañero de barco y dio un largo paseo con él. Cuando se le preguntó dónde vivía este antiguo compañero de barco, no pudo dar una respuesta satisfactoria. Creo que todo el caso encaja extraordinariamente bien. Lo que me divierte es pensar que Lestrade, que había comenzado con el
olor equivocado. Dará muchas vueltas y no le dará mucha importancia a esto. Por Dios, aquí está el hombre mismo. Y así era. Lestrade había subido las escaleras mientras hablábamos y ahora entraba en la habitación. Sin embargo, faltaba la seguridad y la vivacidad que generalmente caracterizaban tanto su comportamiento como su vestimenta. Su rostro estaba perturbado y preocupado, mientras que su ropa estaba y desordenada y desordenada. Era evidente que había venido con la intención de consultar a Sherlock Holmes, porque al ver a su colega pareció avergonzado y molesto. Estaba de pie en el centro de la habitación, jugueteando nerviosamente con su sombrero sin saber qué hacer. Eh, este es un caso de lo más extraordinario, dijo al fin. Un asunto de lo más incomprensible. Ah, ¿lo encuentra así, señor Lestrade? Gritó Gregson triunfante. Yo sabía que llegaría a esa conclusión. ¿Ha logrado encontrar al secretario, el señor Joseph Stangerson? El secretario, dijo Lestrade con gravedad, fue asesinado en el hotel privado de Halliday a eso de las 6 de la mañana. Y fin del capítulo 6. Espero que les haya gustado y seguiremos pendientes con esta novela de Sherlock Holmes, la primera novela de Sherlock y Watson. Entonces, quédense al pendiente y síganme en redes para el próximo capítulo. Gracias por escucharme.